Muy buenos días, hermanos. La bendición de Dios repose sobre tu casa, sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos gozamos porque estamos unidos, los hermanos, en armonía, creyendo en el mismo Señor, en el mismo Dios Todopoderoso. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título: Cuando recibas tu milagro, óigame bien, vuelve a Jesús para agradecerlo. Cuando recibas tu milagro, vuelve a Jesús para agradecerle. Texto bíblico: Lucas 17, versículos del 11 al 19. ¿Por qué me dio Dios la oportunidad de ponerle este título a esta palabra de Dios? Porque cuando Dios nos hace un milagro, nos vamos contentos porque recibimos el milagro, pero no nos acordamos de regresar para darle gloria y honor a Dios y gracias a Dios, agradecidos con Dios por el milagro que Él nos ha dado. Aquí vamos a hablar sobre los 10 leprosos, 9 de los cuales no regresaron a darle gracias a Dios por el milagro tan poderoso que cada uno de ellos había recibido. Entonces, hermano, el único que se devolvió lastimosamente era samaritano. Entonces eso aparentemente era molestia para los judíos, pero era bendición para Jesús, porque estaba recibiendo a un samaritano, darle la oportunidad de acomodarlo en el camino por donde él iba a continuar andando. Qué bonito que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios y ser agradecidos con Dios por todas las bendiciones que recibimos. Pero estos hombres, ¿cómo eran? Tenían una vida miserable, habían sido totalmente abandonados por toda la sociedad. Algunos probablemente ya habían perdido sus deditos, sus manitos, porque usted sabe que la lepra es algo que va destruyendo el cuerpo, va pudriéndose, se va cayendo por pedazos el cuerpo, ¿sabe? Probablemente algunos de ellos habían sido unos judíos bien vestidos con la religión, bien fieles a Dios en ese momento, pero sin embargo, cuando llegó la lepra, el sacerdote lo excluye de la sociedad y lo llevan a un lugar donde ellos están como en un desierto, solos, abandonados, tristes, abatidos, acabados, llorando, sin familia, sin dinero, sin nadie. Porque cuando usted está en el pecado, porque la lepra tipifica el pecado en el hombre, cuando usted está en el pecado, usted también está en un desierto espiritual. Usted está apartado de Dios, está lejos de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con estos 10. Estaban bien lejos de toda la sociedad, de la iglesia y de todo lo que tenía que ver alrededor de cada uno de ellos. Entonces, estos pecadores vivían en vergüenza, eran señalados, no podían salir porque si salían tenía que haber una campanita al final de la batola que llevaban y tenía que decir: soy inmundo, soy inmundo. Usted se imagina la vergüenza, el escarnio que todos estos leprosos pasaban allá en el lugar donde habitaban. Pero ellos estaban pidiendo misericordia. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo misericordia en el día de hoy? Nosotros tenemos que pedir misericordia todos los días a Dios, que su bondad se derrame todos los días sobre cada una de nuestras vidas. ¿Sabe? Era como si le estuvieran suplicando a Jesús: ¿cómo es posible, Jesús, que puedes vernos cómo estamos sufriendo y tú no haces nada por nosotros? ¿Cómo es posible, Jesús, que tú nos des la espalda en un momento tan crítico que estamos viviendo nosotros? ¿Cuánto usted no le ha escuchado decir eso? Pero están en pecado. Jesús no le ha dado la espalda. Jesús está a la espera de que usted vuelva en sí y entre en el camino del Señor para Él poder extender la mano y para Él poder bendecirlo. A veces por misericordia Dios nos hace el milagro, esperando a ver qué haces tú con el milagro que Él te está dando. Pero lo normal es que usted llegue a los pies del Señor y busque la presencia del Señor. En la vida espiritual podemos aplicar un leproso, como dice aquí, que representa a un hombre, a un ser humano sin Dios. Un leproso no tiene a Dios, un pecador no tiene a Dios, porque el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Pues allá en el versículo de Juan 9:31 dice claramente que Él no escucha la oración del pecador, pero si se arrepiente, entonces Él le oirá
y lo bendecirá. Entonces ellos estaban en pecado, por eso estaban apartados, estaban alejados, hasta que ellos no volvieran en sí y reconocieran la necesidad de tener a Jesús. Hermano, el pecado trae maldiciones, el pecado trae consecuencias, es vivir en derrota, es vivir en miseria, es vivir en escasez, en desesperanza, en destrucción, vivir bajo la maldición del pecado, o sea, la lepra, hermano, es vivir sin tener paz en su corazón, sin tener paz en su vida, alejado de todos nuestros seres queridos, de la sociedad, de todas aquellas personas que podían brindarte una relación de amistad. Son personas que viven esclavas de los vicios, viven esclavas de las adicciones y carentes de felicidad. Eso es lo que es la lepra, eso es lo que es el pecado en la vida real de cada uno de nosotros. De alguna manera, ellos tuvieron que haber oído de que Jesús hacía milagros. De alguna manera les llegó a ellos el cuento de que Jesús hacía milagros, y por eso cuando ellos oyeron que Jesús iba a pasar por ahí, ellos levantaron la voz y decían: Jesús, ten misericordia de nosotros. Hoy Jesús está tocando tu corazón. Hoy Jesús quiere que tú abras tu corazón. Hoy Jesús quiere que tú le digas: entra a mi vida, quédate conmigo, Jesús, ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame a apartarme definitivamente del pecado. Eso es lo que tú y yo tenemos que declarar delante del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Sabes? Estos leprosos no estaban en el camino. Los que están en el camino son los que caminan con Jesús. Ellos estaban cerca del camino, cerca, para poder que Jesús por lo menos volteara y les hablara a ellos desde la distancia para darle la sanidad que ellos querían. Pero cuando ellos recibieron el milagro, clamaron a Jesús, recibieron el milagro, pero uno solo, hermano, uno solo se devolvió para decirle a Jesús gracias, y saltaba de gozo y de alegría adorando a Jesús. ¿Será que tú eres el uno solo o estás entre los 9 que no le agradecieron a Jesús el milagro? Vamos a desarrollar el tema y tú te vas a ubicar en el lugar en que te encuentras espiritualmente delante del Señor. Vamos a desarrollar 3 ítems que son muy importantes para nuestra vida personal. Y es: primero, ellos tenían que reconocer su condición espiritual. Vámonos al versículo del 12 al 14. Amén. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire usted, mire que Jesús no hizo el milagro enseguida. Mientras iban, fueron limpiados. La primera observación que podemos hacer a través de la historia que nosotros acabamos de leer es que los sufrimientos de la vida nos unen, nos ponen en el mismo nivel de igualdad. Cuando usted tiene un sufrimiento es igual al otro, todos los sufrimientos son sufrimientos. Y estamos en una posición de igualdad. No importa la posición que goce, sea rico, sea pobre, igual es la posición cuando usted tiene un problema de salud grande. Todos tenemos la misma posición. Las tragedias de la vida nos unen. Cuando hay tragedia en la familia, se une toda la familia, ¿o no? Entonces las tragedias de la vida siempre nos van a unir a todos, hermanos, y nos hacen sentir cuán poca cosa somos nosotros cuando entramos al valle del dolor y cuando entramos en la miseria. Ahí sí nos damos cuenta qué poco somos nosotros y qué poco tenemos nosotros. Pero es importante que usted en el valle del dolor, en el valle de la miseria, usted pueda levantar los ojos al cielo y le pueda decir: Jesús, ten misericordia de mí. Porque Dios es tan bondadoso y tan bueno que de tus pecados anteriores ya ni se acuerda. Ya hizo un borrón y cuenta nueva. La desesperación de la lepra, hermano, nos lleva a unirnos en un solo coro y en un solo clamor. Aquí dice la Biblia que todos clamaron a la misma voz. No dice que uno dijo: ten misericordia, otro ten misericordia. No, todos dijeron:
Jesús, ten misericordia de nosotros, porque los problemas, las dificultades, hermanos, tienden siempre a unirnos, a buscar presencia del Señor. Estas personas no se resignaron a seguir toda una vida en el sufrimiento y a esperar que la muerte le llegara, que sabe si ya estaban en huesitos o sin huesitos, para que morir ahí en ese lugar desierto donde ellos se encontraban. ¿Por qué? Porque habían sido excluidos de la comunidad, pero ellos no se resignaron a eso. Ellos sabían que había una oportunidad para su vida, que así como para ti, para mí, hay una oportunidad en la vida. Hay una oportunidad que los que la hemos recibido, vivimos en el gozo de nuestro Señor. Los que todavía no la han recibido tienen la oportunidad, a partir de este momento, de decirle a Dios: yo quiero entrar en tu gozo, Señor. Yo quiero tener una identidad espiritual contigo. Quiero cambiar mi condición espiritual. Ya no quiero ser pecador, pecadora. Ahora quiero ser un hijo verdadero de Dios. Es que cuando tú recibes a Cristo en el corazón, tu vida va a cambiar radicalmente. Todo va a ser diferente en tu vida y en mi vida. Entonces, las personas leprosas se pusieron a la distancia, esperando, acechando que Jesús pasara por ese lugar. Por eso en el versículo 13 dice claramente la palabra: y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia. Mira, maestro, ellos no tenían por qué decirle maestro, porque en ese momento ellos no tenían a Cristo en su corazón. Pero era tan lo que ellos sentían y la manera en que ellos sabían que su vida espiritual iba a cambiar apenas Jesús declarara la palabra sobre ellos, que de antemano ya le estaban diciendo maestro a Jesús. Mire qué tremendo, la misma palabra lo dice, que no podemos llamar maestros si no somos hijos de Dios. Además dice, ellos aún no eran discípulos de Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús y por eso podemos decirle maestro, rabí, porque ya somos discípulos de Jesús. Estamos aprendiendo la palabra de Dios, lo que Dios dejó escrito para usted y para mí en este libro que se llama Biblia. Hermano, en 1 Juan 2, versículos del 4 y 5, ellos se dispusieron a caminar hacia Jesús. A ellos nadie los mandó, a ellos nadie los empujó, porque para que tú recibas a Cristo nadie te tiene que empujar, nadie te tiene que obligar. Ellos dispusieron ellos cada uno caminar a Jesús y querían poner en práctica más adelante, entre comillas, la enseñanza que los 9 no lo hicieron, sino uno solo, el samaritano, que dice la palabra: y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Entonces, ¿cómo sabe usted que una persona es cristiana? Cuando guarda la palabra, cuando camina en la palabra, cuando vive en la palabra, cuando en todo momento busca la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, lo acabamos de leer en el versículo bíblico. Por eso cuando Jesús le dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ellos lo llamaban Señor, Señor, pero no estaban haciendo lo que Jesús decía, porque no eran discípulos de Jesús, no habían aprendido la palabra de Dios. Pero ya después que usted aprende la palabra de Dios, usted puede decirle tal cual dice: Señor, Señor, ten misericordia de mí. Estas personas con letra tienen la posibilidad de convertirse en seguidores de Jesús. Aquel pecador que se arrepiente y no vuelve atrás, tiene la oportunidad de seguir a Jesús, de caminar con Jesús. Porque si no caminan con Jesús, el cambio nunca se les va a notar. Los cambios se notan cuando nosotros damos pasos de fe, cuando nosotros cambiamos la dirección de nuestra vida. Antes estábamos arraigados en la maldad y en la mundanalidad, y ahora no. Ahora queremos hacer todo lo bueno y vivir una vida buscando la santidad, que es a través de Cristo Jesús. Una vez reconocido su lepra y que le habían pedido a Jesús que los liberara, porque ellos le pidieron: libéranos de este cautiverio en que estamos nosotros, porque la persona pecadora se vuelve cautiva del pecado, el pecado la domina.
Aquí la enfermedad estaba dominando a estos leprosos. Este flagelo que ellos llevaban de la enfermedad era terrible, pero solo había una sola respuesta para ellos salir de esta enfermedad. Tenían que escuchar la voz de Jesús, ¿verdad? Tenían que escucharla. Si no escuchaban la voz de Jesús no iba a pasar nada. Por eso Jesús se detiene. Jesús va directamente y les habla a ellos. Porque cuando usted escucha la voz de Jesús, los cielos en su vida espiritual se van a abrir. Quiere decir que ya su oído está fino para escuchar a Jesús, para buscar la presencia de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Jesús? No le dio el milagro enseguida. Jesús quería que ellos demostraran la fe que tenían en Jesús, porque ellos ya habían oído hablar de Jesús, de los milagros que había hecho Jesús. Ahora había un poco de fe en el corazón de ellos. Vea, la Biblia lo dice claramente: si tuviera fe como un granito de mostaza, el grano más pequeño que existe en toda la humanidad, pero es el árbol más grande y más frondoso que hay, más arraigado que hay. Entonces, hermano, cuando usted tiene un poquito de fe, que se ve que estos tenían un poquito de fe, Dios pudo obrar el milagro en él. Si usted no tiene fe, es imposible que Dios pueda obrar un milagro, porque tú tienes que saber que tienes que creer en Él, tienes que esperar en Él y tienes que confiar en Él. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Váyanse a donde el sacerdote. Mire la respuesta de Jesús. Váyanse. Aquí notamos que la palabra nos dice Jesús: sean sanos, yo los sano en este momento, ya la lepra no va a estar con ustedes, o les se acercó y le tocó el hombro o algo. No, Jesús no hizo nada. Simplemente le dijo: váyanse y muéstrense a los sacerdotes, ¿sabes? Le mandó a hacer una secuencia de acciones que debía cumplir. Tú quieres un milagro, tienes que accionar para tu milagro. No te puedes quedar sentado en una silla esperando que el milagro se dé. Tú tienes que moverte para que el milagro pueda llegar a tu vida. ¿Sabes? Todo lo que demanda sanidad necesita movimiento para que la sanidad se realice en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el hablar de moverse está demostrando su fe, porque si ellos se van a quedar, anda, mira, me va a mandar por el sacerdote, si él fue el que nos excluyó, él fue el que nos sacó, él fue el que dijo que nosotros estábamos llenos de lepra, que no podíamos estar ahí, y ahora Jesús nos manda para allá. Jesús quería que ellos demostraran su fe, como Dios nos pide hoy, demostrar nuestra fe en Él. Pero ¿sabe qué? Jesús se quedó callado. Y ellos fueron obedientes. Ellos decidieron caminar hacia donde estaba el sacerdote para recibir la bendición que estabas esperando. Pero hermano, usted se tiene que mover en fe en el proceso que está pasando. Usted tiene que ser valiente y tiene que regresar a un lugar más puro, aún sin ser curados. ¿Quedó claro eso en esta mañana? Yo tengo que buscar mi santidad. Yo tengo que buscar el lugar donde yo puedo aprender de la palabra para santificarme. No es que te anden diciendo a toda hora: hermano, vaya a santificarse. No, señor. Tú no te santificas así de facilito. Tú te santificas con el convencimiento que te da la palabra de lo que significa la santificación y con el testimonio que nos dio Jesucristo de que caminó en la tierra y nunca pecó. Eso es buscar la santidad, caminar bajo la cobertura de Dios a través del Espíritu Santo que nos ministra todos los días. Usted tiene que pensar y pensar y pensar. ¿Qué pensaron estos hombres? Yo de pronto digo: ¿será que Jesús está loco? ¿Cómo nos manda a devolvernos otra vez para allá? No puede ser, imposible, no podemos llegar. Si Él nos declaró que éramos inmundos, ¿por qué tenemos que regresar allá? Nosotros no tenemos que hacer ese cuestionamiento a Dios. Si Dios nos manda, vaya. Si le manda 20 veces, vaya 20 veces. Porque es que ahí está el milagro, ahí está la fe, en creer en la palabra que Dios te ha dado. No te desanimes si han pasado 1 año, 2 años, 20 días, 30 días y todavía no has visto el milagro. Sigue avanzando en el camino, que en el camino vendrá el milagro. El milagro de ellos cuando llegó, cuando iban caminando hacia el sacerdote. Ni siquiera se dio el milagro cuando ellos llegaron donde el sacerdote. Cuando ellos llegaron ya estaban sanos.
Ya Jesús había permitido él la sanidad en cada uno de ellos. Ellos recibieron la palabra y para ellos era una palabra desafiante. Jesús los estaba desafiando, como nos desafía hoy a nosotros. ¿Tú quieres esto? Bueno, entonces haz esto y esto y esto. ¿Tú quieres la promesa? Pero entonces tienes que caminar en esta promesa. Es un desafío que nosotros tenemos que afrontar. Vayan al templo y al sacerdote, dos cosas. Al templo donde estaba toda la sociedad y al sacerdote, de donde ellos habían sido excluidos por parte del sacerdote. Pero cuando tú y yo somos obedientes, vamos a ver la gloria de Dios. Ella se va a manifestar en nuestra vida. Era un momento desafiante para ellos porque ellos podían rechazar la palabra o cumplir la palabra e ir al templo con el rey, al templo con el riesgo de que le tiraran piedras, que los gritaran y los echaran de ese lugar por violar las restricciones que tenían los que sufrían lepra para entrar a la ciudad. Mira lo que dice Lucas 5, Lucas 5:14. Hermanos, Jesús no ora por ellos. Jesús no les pone algo sobre su piel, nada. Jesús no los toca, como en el caso del leproso que está en Lucas 5:14. Él le mandó que no le dijesen a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, ellos tenían que ir en fe, sencillamente ir a caminar. Aquel sí los tocó y todo. Pero a estos ni siquiera se acercó a ellos. Desde lejos Jesús les habló. Porque Dios es soberano para hacer los milagros. A veces te lo hace instantáneamente, a veces por proceso, a veces por etapas, pero Dios te hace el milagro porque si Él lo declaró, Él lo va a hacer en tu vida. La acción de Jesús de enviarlos sanados todavía requería una gran fe por parte de los leprosos. Sin haberlos sanado todavía, los mandó. ¿Qué requería de ellos? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que tener fe si estoy esperando un milagro de parte de Dios. ¿Sabe? Todos iban en el camino. Quiere decir que todos se metieron en el camino cuando Jesús le dijo que fueran a presentarse, porque ya los había sanado donde el sacerdote. Pero esa sanidad fue en un proceso. Mientras ellos iban actuando, mientras ellos iban caminando, Jesús los iba sanando. Así es como trabaja Dios. ¿Sabes? La fe opera en lo invisible, en lo que tú no estás viendo, y es certeza de las cosas que pensamos que eran inalcanzables. Mira, estos pensaron, nunca nos vamos a sanar, aquí vamos a morir. Pero Jesús le plació bendecirlo, como Jesús hoy le place bendecirte a ti también. No sé cuál sea la circunstancia, no sé en qué problema estás, pero yo lo único que te digo es que si tú caminas como los 10 leprosos, creyendo en el milagro, pero vuelves como el samaritano para agradecerle a Dios, tu milagro va a ser completo, y lo vamos a ver al final. Estos recibieron milagro a medias. Lo físico, lo que perece, pero el otro, el samaritano, recibió un milagro total, tanto físico como de su alma, que es lo que a Dios le interesa en este tiempo. Mira lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios le habla a través de un mensaje, de un sueño, de una profecía. A cualquiera nos habla de esa manera, pero nosotros tenemos que creer en su palabra, ¿verdad? A todos nos habla de una manera diferente. Por eso yo le digo hoy, si usted tiene promesa, aférrese a la promesa, pero aférrese primeramente por el dueño de aquel que le dio la promesa, y Dios cumplirá el proceso día por día en tu vida. Pero ellos tuvieron que ejercitar la fe para ser sanado. Usted tiene que ejercitar la fe para recibir el milagro que usted está esperando, porque el milagro que Dios te va a dar es completo. No va a faltar nada en el milagro que Dios preparó para tu vida. Así que usted tiene que aferrarse. Los leprosos son sanados en la acción. Hay que actuar, hermano.
No quedarse adormitados esperando a ver si el milagro baja del cielo, o esperando que la vecina le traiga algo para usted cree que es el milagro de Dios. No, hermano, usted tiene que accionar en su milagro. El ser limpio significa restauración de todo. Ellos fueron limpiados y fueron restaurados totalmente, hermano. Cuando te arrepientes de tu pecado, Dios hace cosas extraordinarias en tu vida. Mira lo que dice Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermano, si usted cree que Dios nunca lo va a perdonar, hoy le digo sinceramente, Dios siempre lo va a perdonar. Cuando usted venga con un corazón limpio delante del Señor, rendido delante del Señor, Dios le va a perdonar todos sus pecados, lo va a dejar tan blanco como la nieve, dice la Escritura, y no la podemos cambiar. Él hace un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Él nos levanta, Él nos exalta, Él derrama de su gracia, de su amor y de su misericordia sobre tu vida y sobre mi vida. Jesús no les da la certeza de que se van a curar, por eso la fe de ellos se puso en acción, empezaron a caminar. Ahí no había certeza, le digo, vayan donde el sacerdote, pero ellos se miraban el cuerpo y todavía estaban llenos de lepra. En la medida que fueron accionando, en la medida en que fueron caminando, ellos quedaron totalmente limpios. Vieron la compasión de Jesús para con ellos, vieron el amor de Jesús para con ellos. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa fue una súplica que salía del alma de cada uno de ellos, y así debe salir del alma de cada uno de nosotros. Pero ¿saben una cosa? El milagro no sucedió en el templo. El milagro sucedió antes de llegar al templo. Porque si hubieran llegado al templo, los sacerdotes dicen, aquí se obró el milagro, porque quieren ganar fama. No, hermano, el milagro fue antes de que ellos llegaran al templo. Sucedió en el camino. En el camino Dios te va a proveer, en el camino Dios te va a bendecir, en el camino Dios te va a levantar, en el camino Dios te va a exaltar, y en el camino Dios te va a mostrar su gloria y su poder en tu vida. Pero tienes que creerle a Dios. Fe y obediencia preceden a un milagro. Si usted tiene fe y es obediente, los milagros le van a alcanzar en su vida personal, familiar, laboral, como usted lo esté necesitando en este momento. Cuán distinto muchas veces nosotros esperamos. A veces nos desanimamos, señalamos a Dios, hablamos. Señor, cuando tú me hagas ese milagrito, yo te voy a servir, Señor. Estos nos dijeron eso. Nosotros estamos llamados a servirle a Dios, aun cuando Dios no haya hecho el milagro todavía. Porque entonces queda como que, wow, si tú me das, yo lo hago. Si no me das, no. Aquel que tiene que pagarle para que haga las cosas. Si usted le quiere servir a Dios, es tiempo ahora de servirle a Dios. ¿Sabe? Dios nos llama a todos a confiar plenamente en Él, a confiar plenamente en su misericordia, en su inmenso amor, en lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Pero le digo algo, cuando usted le pide al Señor como conviene, Él va a cumplir todas las peticiones de su corazón, porque allá lo dice Él en el Salmo. Yo concederé todos los anhelos y las peticiones de tu corazón. Él lo va a hacer. Pero tenemos que caminar en el camino, no fuera del camino, ni cerca del camino. Entonces, en la medida en que seamos obedientes, Dios hará el milagro en nosotros. En la medida que ellos obedecieron, Dios hizo el milagro en cada uno de ellos. Deuteronomio 29 es algo, hermano, que nosotros debemos aprender, que dice, las cosas reveladas le pertenecen a nosotros, pero las cosas ocultas solamente le pertenecen a Dios, solamente a Dios. Entonces no le pregunte a Dios cosas que no están escritas en la palabra. Preguntémosle sobre las cosas que están escritas para que Él nos dé el discernimiento y la sabiduría para comprenderla. El segundo dice, ellos debían reconocer la identidad de cada uno de ellos en Jesús. Por eso dice aquí, en el primer punto, ¿qué reconocieron ellos primero? Su condición espiritual. Eran hombres pecadores, apartados, desvergonzados, que no creían en Dios, ni en la ley de Dios, ni en los mandamientos de Dios. Y muchas veces por estar así,
todas las calamidades más tremendas suceden en nuestra vida. Pero ahora, en el segundo punto, ellos debían reconocer su identidad con Jesús, porque ya ellos habían recibido un milagro en el proceso. Ahora sí se podían identificar con Jesús. Ya podían reconocer a Jesús como su Señor, que dice el versículo 15 y 16 de la palabra central. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Mire, hermano, ¿qué es la identidad? La identidad, según el diccionario, es el conjunto de características, actitudes, competencias y capacidades que definen a una persona. Cada uno es diferente al otro. Cada uno se identifica en forma diferente a otro porque ninguno somos iguales. Pero bíblicamente es estar ligado a Dios. Y dice, y de entenderse a sí mismo desde Dios. Yo me debo entender espiritualmente desde Dios. Tengo que estar ligado con Dios. Significa que tengo que estar ligado a la obra de Dios. Si usted no está ligado, escuche, hermano, no se me distraiga. Si usted no está ligado a la obra de Dios, le digo en esta mañana, hermano, que usted no se ha identificado todavía con Jesús. Porque cuando yo me identifico con Jesús, amo lo de Jesús, camino en lo de Jesús, trabajo en lo de Jesús y sirvo en lo de Jesús. ¿Quedó claro? Eso me enseña a mí la Escritura y es lo que yo te estoy enseñando en esta mañana. Filipenses 2, versículos 6 al 7, mira lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús? Vivía ya con su Padre en el cielo. ¿Se despojó de qué? De su deidad. Se hizo carne y bajó con nosotros. ¿Y tomó forma de qué? De hombre. Vivió como nosotros, durmió, lloró, tuvo hambre. Para mostrarnos a nosotros que aquí en la tierra sí se puede vivir sin pecado. Sí se puede vivir caminando en la santidad, identificándonos con Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Pero uno de ellos solamente vio que había sido sanado realmente. Uno de ellos. Mire usted, ¿significa que los otros estaban ciegos? No, los otros no estaban ciegos. Físicamente no estaban ciegos, pero espiritualmente sí estaban ciegos. Ellos también vieron que habían sido sanados, pero el extranjero, que es el samaritano, realmente vio con los ojos espirituales. Es que hay cosas naturales que no las puedes ver en el campo espiritual como Dios te las quiere mostrar. La visión espiritual es una y la visión natural es otra. Y con la visión espiritual ves lo sobrenatural, lo que es espiritual, pero con la visión física ves lo natural. Tú ves más allá, si te hay una casa de enfrente ya no ves más allá para allá, pero en lo espiritual sí lo puedes ver. Entonces realmente vio que Jesús sí lo había sanado. Ver no es algo, sino que es un vistazo que sale del corazón. En su corazón estaba el regalo, en su corazón estaba la verdadera vista. Estaba viendo que Jesús lo había sanado totalmente. Él vio la misericordia tan grande que Dios había tenido de sacarlo de esa enfermedad tan terrible. Y regresó a adorar a Dios, el único que regresó a adorar a Dios. Y él demostró que él poseía lo que llamamos la fe salvadora y los otros no la tenían, no la poseían. Mire la diferencia, y eran 10. Yo le digo, ¿cuántas veces usted ha venido aquí a darle gracias a Dios por el milagro que Dios ha hecho en su vida? Esta es una palabra para meditar y para pensar, porque muchas veces nos jactamos de ser unos tremendos cristianos poderosos porque hacemos tremendas cosas en la iglesia, pero en realidad tú eres un verdadero cristiano. Tú eres un cristiano agradecido con Dios. Tú eres un cristiano que decide ver la gloria de Dios en tu vida. Tú eres un cristiano de esa manera. Estamos llamados para eso, hermano.
A ser cristianos que tengamos una visión espiritual, donde podamos ver las cosas que Dios nos quiere mostrar, donde podamos ver las cosas donde Dios nos quiere apartar a nosotros para vivir una vida de bendición. Hermano, él vio la misericordia de Dios y regresó a adorar a Dios. Cuando las personas leprosas experimentan la compasión, sanación de Jesús, se dan cuenta que uno solo fue el que regresó de Jesús. ¿Por qué te hago tanto énfasis en uno solo? Porque ahorita vamos a ver lo que es darle gracias a Dios. Uno solo fue el que volvió, uno solo fue el que se humilló hasta el piso, hasta la tierra, para adorar a Jesús, para ser agradecido con Jesús. Entonces, él regresa a glorificarlo, a darle honor, a darle honra a Jesús. Era el único que había emprendido el camino del discipulado, era el único que se había identificado con Jesús, el único que dijo: ese es mi Salvador. Ese fue el que me limpió y me sanó. El único que dijo: a Él volveré, a Él lo adoraré. El único que realmente tuvo una identificación con Jesús fue el extranjero, el samaritano. Y no era sorpresa que Jesús sanara, porque anteriormente ya Jesús había sanado, ahorita lo leímos también. Y hay muchas sanidades, 36 ahí en la Biblia escrito, de todos los milagros que Jesús hizo en su andar diario aquí en la tierra. Él había sanado a muchos, a un leproso también había sanado. Pero la ocurrencia inesperada es que solo uno regresó a darle gracias. Solo uno, hermano. 9 de las 10 personas desaparecen totalmente de la escena. La Biblia no habla de dónde se fueron ni a dónde se metieron. Pero nosotros creemos que estos 10 se fueron allá a su familia, a la religión, se fueron a todas las cosas del mundo, pero no regresaron donde Dios. Mientras este venía gritando: Jesús, te alabo, Jesús, te bendigo, Jesús, eres lo más maravilloso que ha tocado mi vida, te doy gloria, Jesús. Pero era samaritano, era extranjero en el pueblo de Dios. Y cuando llegó este hombre, la acción de alabanza y la acción de gracia estuvieron de continuo en este samaritano. Mira lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿con quién nos identificamos? Con el cielo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Cuando usted es un verdadero cristiano, usted tiene ya una cédula espiritual, que es la ciudadanía del cielo. Usted le pertenece a Dios. Usted está sellado con la sangre del Cordero. Dios ha pagado el precio por usted. Usted le pertenece a Dios. Y el dar las gracias sinceras, cada uno de nosotros, a Dios, por todo lo que ha hecho hasta este momento, hasta por ser ciudadanos del cielo, tenemos que darle gracias a Dios. Dice aquí, nos hace a nosotros reconocer cuántas bendiciones nos ha dado Dios todos los días a nosotros. Como yo les decía ahorita en la administración, bendiciones que ni siquiera nosotros sabemos de dónde salieron, pero nosotros las recibimos, porque a Dios le plació hacerlo. Somos grandemente bendecidos, tremendamente bendecidos. Y Dios va a abrir una puerta grande, hermano. No se quede quieto, muévase, esté en movimiento, porque viene una puerta grande que Dios va a abrir. Una bendición grande que Dios va a poner en sus manos, hermano. Usted tiene que moverse, usted tiene que hacer lo que Dios dice que se haga en el proceso por el cual usted está en este momento. Pero hay que levantarse. Hay que levantarse. Hay que andar en el camino de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios, porque sabe que Dios nos ha abierto la ventana a los cielos y se la va a abrir a todo aquel que decide estar en el camino con Jesús. Él nos va a ayudar a sentir lo que es el verdadero amor de Dios. Si usted coge Juan 3:16, lo dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, hermano, de una manera inmensa, un amor poderoso, un amor infinito, un amor que nunca acaba, es el que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Aquí delante de Jesús de Nazaret está un hombre que mira sus manos y dice: esto es increíble, ya tengo deditos, ya lo tengo todo, no me falta nada.
Qué maravilloso este hombre, qué maravilloso Jesús. ¿Sabes? Puede haber estado tanto tiempo con tanta necesidad, oculto en un lugar, escondiendo mi rostro. Ahora yo me puedo presentar al sacerdote, ahora yo me puedo presentar a la sociedad, totalmente limpio, cambiado y restaurado para la gloria del Señor. Hermano, estoy convencida, plenamente convencida, que las gracias que este samaritano le dio al Señor no es lo mismo que tú dices, muchas gracias, hermano. ¿De cuántas veces ha hecho algo por una persona y de pronto la persona más le dice, muchas gracias, hermano? Eso es una costumbre decir muchas gracias. Pero este hombre, cuando regresó una y más veces con la sencillez que había en lo profundo de su corazón, le estaba agradeciendo a Dios. Cuando eres agradecido, hermano, cuando reconoces lo que Dios ha hecho por ti, te identificas con Jesús. Mira lo que es el Salmo 28:7. Aquí David, mire cómo se identifica David con Jesús. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Se gozó mi corazón porque en el momento del problema fui ayudado. En el momento del problema Dios me abrió la puerta. En el momento del problema vi la mano de Dios sobre mi vida, decía David. Por eso mi cántico y mi alabanza siempre serán para Dios. Y este samaritano, su cántico, su alabanza, su adoración fue para Dios. Y él apenas acababa de conocer a Jesús. Mire qué renovación espiritual tan grande hizo Jesús en él. Cómo reconoció que debía identificarse con Jesús en todas las áreas de su vida. Y aunque los otros 9 fueron obedientes, porque ellos salieron a caminar y fueron y buscaron al sacerdote, al mandato que Dios le había dado, fueron obedientes. Pero ellos realmente no fueron al sacerdote. Cada cual fue y hizo su vida como debía ser. Entonces, el samaritano reconoce que la sanidad que él había tenido había venido solamente de parte de Jesús. Usted tiene que reconocer de dónde vienen sus milagros. Usted tiene que reconocer quién hizo el milagro, para que usted pueda darle las gracias a Dios. La glorificación que él hizo a Jesús fue espontánea. Nadie mandó a este samaritano a que se arrodillara hasta el piso en adoración a Jesús, a que lo exaltara. Eso salió de adentro, lo que había en su corazón. O sea, que a pesar de saber, el samaritano tenía un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón humilde que podía adorar y reverenciar a Dios por el milagro que había hecho. Hermano, la gratitud es algo mucho más profundo que dar gracias. Yo creo que me pongan atención en esto. Es mucho más profundo que dar gracias. El agradecimiento es el comienzo de la gratitud. Y la gratitud es la culminación del agradecimiento. Mire usted, el agradecimiento puede consistir únicamente en palabras, hermana, muchas gracias. Pero, hermano, la gratitud es una muestra poderosa con hechos. ¿Y qué hizo este samaritano? Se hincó al piso, rostro en tierra, adoró y glorificó al Señor. Con hechos demostró la acción de gracias hacia Dios, porque salió del alma, del corazón, de lo interno. El extranjero sí vio su sanidad, vio que Jesús lo había sanado, porque vio quién lo había sanado y supo que fue Jesús mismo el que lo sanó, y comprendió lo que Dios había hecho en su vida a través de su Hijo Jesucristo. Yo no sé si alguna vez tú has comprendido esa bendición tan grande, de que un día Dios te sacó del lodo cenagoso y hoy estás en la presencia del Señor. Mira todos los procesos que Dios ha hecho con tu vida, todos los cambios que Dios ha hecho con nuestra vida, cómo Dios nos ha ido trayendo hasta el día de hoy en la manera en que nosotros estamos. La fe salvadora se manifiesta en una actitud de agradecimiento a Dios por su misericordia. Da gracias por todo y en todo, dice la Escritura. Pero hay que dar la gracia por todo y en todo, como lo hizo el samaritano, de lo más profundo de su corazón, de su alma. El tercero dice, ellos debían restaurarse ante Jesús. Primero debían reconocer su condición espiritual. Segundo, debían reconocer su identidad en Cristo. Y segundo, ellos debían restaurarse ante Jesús. Vamos del 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermana, Jesús se inclinó rostro a él y le dijo: ajá, ¿y dónde están tus amigos? ¿Dónde están los otros 9 que yo también los limpié? ¿Por qué no están aquí contigo? Él estaba preguntando al que había llegado, al samaritano: ¿por qué tú solo viniste donde mí? ¿Por qué los demás me dieron la espalda y no vinieron a agradecerme porque yo los había bendecido? ¿Dónde están todos aquellos que yo pude sanar en un solo momento? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no volvieron? Y así pasa todos los días, hermano. ¿Cuántas personas buscan el favor de Dios? Ellos buscaron el favor de Jesús y Jesús les hizo el favor. Estamos acostumbrados a que Jesús siempre nos hace el favor, pero ya llegará un día en que tú vas a tener que reconocer ante Jesús que necesitas, ¿verdad?, de corazón, darle gracias por el favor que ya Jesús te ha hecho este día. ¿Sabes? A veces buscan una sanidad física, a veces buscan la economía, el trabajo, el hijo, la esposa, el esposo, y vamos buscando a Dios por todo eso, pero cuando recibimos el milagro, chao papito Dios, como los 9, gracias por haberme hecho el milagro, solamente tú me lo podías hacer, pero aún así, chao, yo me voy. ¿Dónde están las personas que han recibido tantos milagros delante de Dios? ¿Dónde están? Aquí muchos recibieron milagros y hoy no están aquí. ¿Dónde están? Muchos cambiaron su vida. Muchos viven una vida más mundana que cristiana. Probablemente regresaron a su vida anterior, a sus actividades, a su religión, como hicieron los 9 que no regresaron al Señor. Esas 9 personas leprosas se curaron de la enfermedad de la piel, pero no se curaron de la enfermedad del alma. Ellos siguieron pecando. Fueron nacionalistas y exclusivistas, porque esa era la religión de los judíos. Por eso tenían tanto oprobio, tanta maldad con el samaritano. Los samaritanos y los judíos tenían una rencilla durante todo el tiempo. Pero Jesús nos dice que el Padre viene a buscar solamente a los verdaderos adoradores. Y este samaritano era un verdadero adorador de Jesús, que dice Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces la gratitud de este hombre, dice la Escritura, fue recompensada de una manera muy, pero muy especial, porque Jesús llega y le dice así delante de él, cara a cara, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Es la fe la que nos salva. Es la fe lo que nos da vida. Es la fe la que trae los milagros. Es la fe que hace que las puertas se abran. Es la fe que hace que nosotros cambiemos radicalmente nuestra vida espiritual. Esta frase no fue dicha a los otros 9, solamente al samaritano. Este hombre no fue sanado, sino también salvado, porque Jesús le dice: vete. Es decir, ahora puedes ir y hacer lo que a ti te plazca, ya eres libre. Ya eres libre de este peso tan grande que tenía, de esta maldición tan grande que tenía. Ya eres libre, yo te he libertado. Y a quien el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Ahora sí le digo, ahora muéstrate al sacerdote, para que el sacerdote vea que ya fuiste sanado, que ya puedes estar en la sociedad, que ya puedes ir al templo. No sabemos qué motivos tuvieron los otros 9 para no venir a darle gracias a Dios. Pero yo quiero que en esta mañana tú no entres en el grupo de los 9, entra en el grupo del samaritano. Eres agradecido con Dios. Demuestra la fe que en el Salvador, demuestra la fe en aquel que te ha dado y te ha bendecido. Sigue obediente, sigue caminando, porque ellos fueron obedientes, caminaron, pero no fueron a darle gracias a Jesús, no fueron salvos. Ellos siguieron perdidos en el pecado y Dios está llamando a que reciba una tremenda salvación. Yo le digo, hermano, alaba a Jesús y reconoce la fe del samaritano. El samaritano lo alabó y reconoció quién era Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo. A pesar de que fue excluido, a pesar de que fue señalado y apartado, él reconoció quién era Jesús en su vida. Se identificó con Jesús, pero se restauró delante de Jesús. ¿Sabes por qué se restauró? Porque fue el que vino de Jesús.
y reconoció quién era Jesús. Cuando Jesús nos restaura, nuestra vida cambia radicalmente. Los otros 9 no fueron restaurados porque le dieron la espalda a Jesús y siguieron el camino. No se detuvieron para volver y venir a darle gracias a Jesús. Hermano, esta es la fe verdadera. Esta es la fe que Jesús requiere que cada uno de nosotros tengamos en este tiempo. Jesús vino a sanarnos a nosotros de todas nuestras dolencias. Y Jesús lo va a hacer en la medida en que usted de verdad tenga fe, confíe en Él, espere en Él, camine con Él, le sirva a Él. Tú eres... El samaritano le dijo, tú eres leproso y eres samaritano, pero aún así, fuiste humilde y sencillo, volviste a mí. Y por eso, esa fe es la que te ha dado la salvación eterna. La fe que hoy tenemos en Cristo Jesús es la que nos ha dado la salvación eterna. Dios quiere tener la misma compasión y la misma misericordia que tuvo con los 9 leprosos, contigo y conmigo. Pero tenemos que ser como el samaritano. Venir a darle gracias a Dios, arrepentidos y cambiar radicalmente nuestra vida. Dios nos derrama todos los días bendiciones a nosotros. Tenemos que aprovecharlas, pero también tenemos que darle gracias a Dios por todas esas bendiciones. Concluyo, hermano, este tema. Quiera Dios que ninguno de nosotros esté en esta horrible enfermedad, el pecado, sino que vivamos en santidad, en amor, en entrega con el Señor. ¿Sabe? Tomar la actitud del samaritano, que fue poderosa ante Jesús y por eso alcanzó la salvación. ¿Sabe? Tenemos que estar creciendo en Dios todos los días por el caminar que nosotros estemos realizando con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos hace crecer todos los días a nosotros. Dice aquí la Escritura, con Dios, en Dios y para Dios. Así es como tenemos que crecer todos los días, como lo hizo el samaritano. Y esa es la enseñanza que nos da este samaritano a nosotros hasta el día de hoy. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana a través de este mensaje. Y espero que lo escribas en la tabla de tu corazón, porque a partir de hoy seas un siervo de Dios que lo alabe y lo adore en medio de todas las crisis y en medio de todos los problemas. Bendecida tarde, que Dios te guarde.